Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el magistrado Eddie Olivares, juez de la Junta Central Electoral. Muchísimas gracias por el honor, magistrado, de estar con nosotros una vez más aquí en Esferas de Poder. Gracias, para mí un gratísimo placer estar compartiendo este espacio tan importante para la democracia dominicana. Muchas gracias, magistrado. Estamos en la ruta crítica a propósito de democracia en este proceso electoral tras la proclamación de la campaña. Quisiéramos saber cómo va cumpliendo la Junta Central Electoral ese cronograma de trabajo que se necesita para la preparación de este proceso electoral. Sí, el cronograma electoral se inicia casi un año antes de las elecciones. Por eso montar un proceso tan complejo te dice, bueno, ¿y qué hacer para que no falte absolutamente nada? Bueno, hay que programar. Y para eso se hace el cronograma electoral. Se debe ir cumpliendo como un reloj suizo, de manera que ninguna de las actividades programadas puede demorarse, puede faltar, puede dejar de realizarse. Hay plazos que son de carácter administrativos y hay otros que son de carácter legal dentro del cronograma regresivo hacia el día electoral, que en esta ocasión será el domingo 20 de mayo. Ya a partir de la reforma constitucional, las elecciones serán siempre los domingos, el tercer domingo del mes de mayo, cada 4 años. En este caso se ha venido cumpliendo el cronograma. Las últimas fechas interesantes son precisamente la del 6 recién pasado, en la que se cumplió el plazo para la presentación de las alianzas entre los partidos políticos, en la que fueron depositadas las correspondientes a 2 bloques principales, uno encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana y otro encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano. Ya a partir de ese plazo importante que se conoció precisamente desde el punto de vista administrativo el sábado pasado, y el próximo día 21 tenemos otro plazo muy importante, que es el relativo a la presentación de candidaturas. En ese día, a las 12 de la noche, se cierra ese plazo, de modo que los partidos políticos deberán presentar a sus candidatos y candidatas presidenciales y vicepresidenciales, y también en esta ocasión, excepcionalmente, a los candidatos a diputados de ultramar o diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior. Esa es la siguiente fecha muy importante, muy trascendente dentro del cronograma electoral. Luego hay otras actividades propias del montaje de las elecciones con los colegios electorales, la designación definitivamente de los funcionarios y funcionarias que van a constituir los colegios electorales. Son ciudadanos y ciudadanas que voluntariamente se convierten en jueces del proceso electoral y que son un verdadero ejemplo para los sistemas electorales latinoamericanos, para las democracias de la región, porque mientras en otros países hay que hacer un gran esfuerzo para lograr reclutar a los ciudadanos que asumen esa responsabilidad, en la República Dominicana tenemos tantos que se deja un banco de elegible para en caso de que fuese necesario. De modo que es un reflejo del nivel de compromiso de los ciudadanos con la democracia, un verdadero ejemplo para cualquier democracia que nosotros debemos procurar preservar
haciendo la democracia cada vez mejor para que los ciudadanos mantengan ese tipo de actitud, de compromiso con el fortalecimiento de los procesos electorales. Una vez se inscriben esas alianzas que la Junta verifica y conoce de ellas, ¿cuáles son los pasos siguientes? Sí, ya con las alianzas, como le decía, la Junta dispone de un plazo de 48 horas para convocar a una audiencia pública que se hizo el jueves a las 4 de la tarde. Ahí se reúne el pleno con los delegados de los partidos políticos. Cualquiera de los partidos puede plantear su objeción a cualquiera de las alianzas suscritas entre los partidos. En este caso, todas son alianzas, a veces son coaliciones de partidos, cuando son alianzas entre un grupo de partidos. También se dan las fusiones, cuando un partido decide fusionarse con otro y desaparece uno y prevalece el principal. En este caso, todas son alianzas. Ya a partir de esas alianzas quedan algunos partidos que no fueron aliados, como es el caso, y candidatos, como es el caso de, por ejemplo, Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Max Puig, Julián Cerulle. Sí. Es decir, que vamos a tener 6 candidatos presidenciales, de modo que ya quedó configurada la boleta en ese sentido en cuanto a los candidatos a partir de estas alianzas. Y yo pienso que es muy importante porque produce también otro efecto interesante. Estos 4 candidatos son candidatos iguales que los otros 2 mayoritarios, de modo que deben ser considerados como tal. Y hay que procurar que haya equidad, la mayor equidad posible, de modo que estos líderes de partidos emergentes, que son 4 figuras importantísimas de nuestra democracia con condiciones excelentes también, que sean considerados como tales para salud del proceso, que si se va a suscribir un pacto, cualquiera que sea ese pacto, ellos deberían ser tomados en cuenta, igual que si se produce un debate también deberán ser invitados a ese debate, porque uno de los aportes importantes de los emergentes, y sobre todo cuando tienen la calidad que tienen nuestros emergentes en este caso, es precisamente el aporte en el plano programático, en el debate electoral, en lo relativo al planteamiento sobre la mejor calidad de la democracia, etcétera, de modo que hacen un gran aporte. Y yo pienso que tendremos unas elecciones de mucha calidad con candidatos de muchas condiciones, y yo pienso que ese es un privilegio para nuestra democracia y para nuestro sistema de partidos. Magistrado, usted hablaba del banco de elegibles y de las personas que van a trabajar en los colegios electorales. ¿Cuándo definitivamente pudieran estar configurado este cuerpo que atenderá a esos ciudadanos que van a ir a las urnas a expresarse? Sí, ya se entrega a los partidos políticos ese banco de elegibles, y entonces se produce en las 155 juntas electorales el proceso de escogencia de esos funcionarios de colegios electorales en función de la calificación obtenida
durante todo el proceso de adiestramiento de ellos, y ahí se determina quién va a ser presidente o presidenta, quién va a ser secretario o secretaria, etcétera. De modo que es un proceso muy interesante en el que debe prevalecer el criterio más imparcial posible, de modo que se han escogido los ciudadanos y las ciudadanas más adecuadas y que hayan cumplido con los mejores requisitos durante el proceso de entrenamiento. Ya hay un estimado de cuántas personas habrán de escogerse para los distintos colegios electorales. Sí, es en función de, lógicamente, de la cantidad de colegios que tengamos. Un colegio genera otro cuando ya ha llegado a 600. Igual que muchas veces los propios partidos y las comunidades, a veces sin que en ello incidan los partidos, solicitan la creación de colegios electorales, a veces en barrios nuevos, y en ese sentido todo dependerá de la cantidad exacta de colegios que tengamos. La Junta Central Electoral firmó un pacto recientemente con la Organización de Estados Americanos, OEA, para auditar el padrón y el centro de cómputos. ¿Cómo se han encaminado estos trabajos y cuándo pudiera culminarse con esa labor? Bueno, tengo entendido que se está trabajando en el proceso de auditoría al padrón electoral. Nosotros tenemos un padrón de mucha calidad que se depura permanentemente mediante la exclusión de las personas que por diversas razones ya no deben formar parte de él. Y además es un padrón fotográfico, uno de los primeros de América Latina, a colores, de modo que es un padrón de mucha calidad. Yo pienso que siempre es positivo auditarlo para detectar cualquier tipo de situación anormal que pueda haber ocurrido durante el proceso, independientemente de que los partidos políticos los reciben cada mes el padrón y lo cruzan y lo depuran ellos. Pero de todas maneras siempre es muy positivo que haya una auditoría antes de un proceso electoral. Debe ocurrir siempre eso, una auditoría ya por parte de una empresa especializada, sin ningún tipo de vínculo con el país. Igual que la auditoría al centro de cómputo, a los programas, al sistema de la Junta Central Electoral, siempre eso es positivo y necesario para que cualquier tipo de falla que ocurra sea corregida. De modo que nosotros esperamos que ya en los próximos días se le informe al país sobre esos resultados. Para que tengamos muy bien clara la situación del centro de cómputo, y yo pienso que es muy importante que todo el país ha estado muy al tanto de este tema. Magistrado, con su anuencia vamos a hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con el juez de la Junta Central Electoral, doctor Eddie Olivares. Aquí en Esferas de Poder estamos conversando con el magistrado de la Junta Central Electoral, doctor Eddie Olivares. Magistrado, tras instaurarse la gerencia de cómputos, tras el pacto político suscrito por el PLD y el PRD, ¿cómo se ha manejado? ¿Cuál es el panorama que reina actualmente en esa área tan vital en la Junta Central Electoral? Bueno, tengo entendido que los gerentes designados han venido haciendo su trabajo, adaptándose a las actividades del centro de cómputo. Creo que
con el paso de los días llegarán a conocer mucho mejor el centro de cómputos, como es natural, y creo que ellos tienen un gran reto porque el centro de cómputo es el departamento neurálgico para la institución y por lo tanto debe estar siempre rodeado de la mayor transparencia posible, que es lo que siempre hemos señalado. De modo que vamos a esperar. Yo pienso que el 20 de mayo ya está muy cerca y entonces podremos valorar el trabajo que se haya hecho. ¿Puede decirse que las aguas llegaron a sus cauces ya en torno a esta discusión que se tornó larga y tensa? Bueno, yo pienso que tenemos una realidad que es la que hemos señalado precisamente, la de que hay una gerencia de informática, hay una dirección colegiada y que esperamos que funcione adecuadamente y que eso contribuya con una mayor transparencia del proceso, con la credibilidad y con la confianza de todos los actores del proceso, porque en unas elecciones, para el órgano electoral, su arma principal es la confianza. Un árbitro necesita, para poder realizar su trabajo idóneamente, que los actores, los jugadores en el proceso, confíen en que sus decisiones van a ser aceptadas de una manera satisfactoria. De modo que por eso la confianza, la credibilidad juega un papel determinante en un proceso electoral y para ese órgano electoral. En cada proceso electoral obviamente se debate la confianza y la credibilidad y el modo en que pueden ofrecerse los resultados electorales. De cara a la Junta Central Electoral, ¿cuál es el panorama y la visión que pudiera observarse en este punto? Yo pienso que quien ofrece el descargo, quien da el descargo al órgano electoral, son los resultados de cada elecciones. Eso te da el sello ya de aceptación de los resultados y en consecuencia el descargo correspondiente. Entonces, para cada elecciones son un reto para el órgano electoral y hasta el día de las elecciones y la proclamación de los candidatos, hasta ese momento, todo lo que hay siempre es la expectativa de si todo saldrá muy bien. Yo pienso que la democracia dominicana, el sistema electoral dominicano, su órgano electoral, organizador de las elecciones, que ahora tenemos también el Tribunal Superior Electoral, pero yo pienso que se han ido consolidando y que tenemos una democracia que del año 1978 para acá tiene 34 años, que es un tiempo bastante suficiente como para entrar a la etapa de consolidación de la democracia. Y yo pienso que se va avanzando en ese sentido y que estas elecciones deben contribuir con esa consolidación. Esa consolidación que la Junta garantiza a cualquier precio. Debe garantizarlo la Junta, pero no es solo el órgano electoral. Para el éxito de un proceso electoral, también. Los partidos políticos juegan un papel determinante. Ellos son los actores, son los jugadores. Nosotros somos los árbitros. Y la calidad de ese proceso electoral depende mucho de ellos, del debate, de las ideas, de una manera correcta, las propuestas,
las acciones dentro del marco de la ley, la equidad como un elemento fundamental que debe procurar que exista sobre todo quien ostenta el poder, la garantía de que en consecuencia no se utilicen los recursos del Estado de toda la forma que se pueden hacer uso incorrecto de ellos, ilegales. Todo eso conjuntamente con el propio uso de los medios de comunicación de una manera correcta, juega un papel fundamental para la calidad del proceso electoral. O sea que no depende solamente de la Junta Central Electoral, sino que en gran medida depende del comportamiento del liderazgo político, que debe ser el que dé el ejemplo y debe ser el principal responsable de que el proceso tenga una calidad adecuada, y la Junta se encarga de arbitrar ese proceso. A propósito de partidos políticos y uso de recursos, ¿qué método regulatorio adoptará la Junta Central Electoral en este proceso que ya avanza en su ruta crítica, de cara a que los partidos se manejen en igualdad de condiciones, que no haya privilegio de uno u otro candidato en el certamen electoral? Bueno, usted sabe que no se aprobó finalmente la reforma a la ley electoral 275/97, que es una ley orgánica que debió haberse conocido pocos meses después de la proclamación de la Constitución el 26 de enero del 2010, en razón de que estaba programada ya la celebración de las elecciones del próximo día 20 de mayo, no se justifica que la ley electoral no haya sido reformada para cumplir con el propio mandato constitucional, pero bueno, no ocurrió. La realidad es que vamos a las elecciones con la ley del año 97 y con una constitución del año 2010. Vamos con una ley del siglo XX y con una constitución del siglo XXI, desafortunadamente. Pero la realidad es que la propia Constitución le da a la Junta Central Electoral un mandato de altísima trascendencia, en el sentido de que debe garantizarse la democracia de los partidos políticos, pero también la transparencia. Pero esa Constitución del 10 establece que la Junta Central Electoral tendrá potestad reglamentaria en lo que tiene que ver con todas las actividades de su competencia, pero de una manera muy especial establece que la Junta podrá reglamentar todo lo relativo a la campaña electoral, a la propaganda electoral, a la publicidad electoral, y ahí al tope del uso de los recursos en la campaña electoral, que es una garantía de la equidad en los procesos para que los candidatos compitan en igualdad de condiciones. Todo esto le da a la Junta Central Electoral un poder que nunca tuvo, porque ahora es una potestad y un mandato constitucional, de modo que el legislador, para justificar, que sería de toda forma injustificable, el no haber hecho la reforma a la ley 275/97, no tiene ninguna justificación, no hay ninguna explicación para que esto no haya ocurrido a sabiendas de que el 20 de mayo teníamos elecciones.
Sin embargo, podrían ellos decir, bueno, pero el reformador del 2010 le dio potestad a la Junta Central Electoral para suplir la ausencia de la falta de una legislación para garantizar los procesos electorales que se desarrollen de una manera correcta y para resolver cualquier tipo de ambigüedad en la ley. Entonces, usen ustedes esa potestad constitucional y no lo justifiquen en que nosotros no hicimos la ley. Y yo creo que sí, que la Junta Central Electoral debió hacer uso de esas atribuciones constitucionales, y si no la hace, bueno, ya es su responsabilidad. No es una responsabilidad única del Congreso de la República, sino que sería una responsabilidad de nosotros, porque la Constitución nos da esa facultad. ¿Puede la Junta entonces reglamentar el proceso electoral ante el vacío que usted acaba de mencionar a nivel legal? Claro que sí, claro que sí. ¿En qué aspecto pudiera entonces hacerse esa reglamentación, marcar la pauta de lo que debe hacerse y de lo que no debe hacerse durante este proceso electoral? No, la Junta podía hacerlo en todos los aspectos. La Junta podía perfectamente hacer un reglamento amplio en relación con todo el proceso electoral. Sin embargo, en relación, por ejemplo, con el tope en la campaña electoral, podía determinar un tope de campaña. Claro, eso hay que hacerlo con un tiempo adecuado antes de las elecciones, porque usted no puede establecer esas reglas tan importantes dentro ya del proceso. Pero sí tiene todavía, en relación con la propaganda electoral, debió reglamentarse el uso de los medios de comunicación también, de modo que se garantizara ahí la equidad. Igual en lo que tiene que ver con el uso de los recursos del Estado en campaña, a través de la propia propaganda, la propia publicidad, etcétera. Todo eso se pudo reglamentar. Nosotros sometimos una propuesta que está pendiente de conocerse, pero ya estamos a 2 meses de las elecciones. Yo pienso que de todas formas la Junta tiene la facultad para garantizar que los actores del proceso, que deben ser regulados, porque la pasión de un proceso electoral impide que los actores puedan tener un comportamiento siempre acorde con lo que debería ser la calidad del proceso, y para eso entonces entra en acción el árbitro electoral, el organizador de las elecciones, para garantizar que las desbordadas pasiones generen una batalla fuera de control. Y para eso estamos nosotros, para controlarla, de modo que, y para organizarla de manera que haya la mayor equidad posible. De modo que esa es la situación. Yo espero que en estos 2 meses y una semana que falta de campaña electoral, que todo se mantenga bajo control, que el discurso de los candidatos entre ellos, que ha sido muy respetuoso hasta ahora, que se mantenga de esa manera y que ya en esta etapa no cambie para mal, sino que que los candidatos mantengan el nivel de respeto que han tenido hasta ahora en el debate entre ellos, de modo que tengamos unas muy buenas elecciones. Yo estoy bien optimista en ese sentido,
y pienso que al final tendremos resultados que contribuirán con el fortalecimiento de la democracia dominicana. Magistrado Eddie Olivares, permítanos hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos. Continuamos conversando aquí en Esferas de Poder con el magistrado de la Junta Central Electoral, doctor Eddie Olivares. Magistrado, ¿cómo manejará la Junta Central Electoral el asunto de los observadores electorales? Hay distintas entidades de la sociedad civil del país, pero también extranjeros que vendrán a ver cómo marchará la organización y el montaje de las elecciones. Sí, bueno, nosotros somos parte y fundadores del protocolo de Tikal, de Quito, de Uniore, todas estas para explicarle al país. Son organizaciones integradas por autoridades electorales de América Latina, uno el de Tikal de Centroamérica, el Caribe, y de Quito de América del Sur, pero que tienen unas relaciones con nosotros y que constituyen la Uniore, de la que es el presidente, le corresponde a la República Dominicana, en este caso al magistrado Roberto Rosario Márquez, en su condición de presidente de la Junta Central Electoral. Esas organizaciones, y a través del secretariado CAPEL, que pertenece, es un secretariado del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos y que se encarga de establecer la coordinación en relación con los observadores electorales de estos protocolos que he señalado. Siempre participan como observadores en las elecciones de América Latina. Asimismo, nosotros acudimos a observar procesos electorales en toda América Latina en función de esos acuerdos. Ahora será igual y tendremos presente a las autoridades de América Latina en materia electoral observando el proceso. También en esta ocasión participará las Naciones Unidas, participará la Organización de Estados Americanos, OEA, que enviará su misión con tiempo. Ya están trabajando en el tema relativo a las auditorías. La misión de la OEA estará encabezada por el expresidente uruguayo, Tabaré Vázquez, y estarán aquí con tiempo trabajando en el proceso. Tengo entendido que también estará el grupo Carter, que también ha tenido un papel muy importante en los procesos electorales. En fin, hay una cantidad significativa de organizaciones internacionales que van a estar presentes en las elecciones. También hay que destacar que, igual que ha ocurrido desde el año 1996, tendremos haciendo una observación nacional, y ya iniciaron hace varios meses con el monitoreo del proceso electoral, que es participación ciudadana. En ese sentido, participación es la institución nacional que tiene el mayor expertise, la mayor experiencia en las observaciones electorales, y estarán presentes, me parece que con 3.500 o 4.000 observadores en todo el país. También participarán otras instituciones locales. En eso hay que señalar la importancia de la calidad que deben tener esos observadores nacionales, porque los internacionales son personas que conocen mucho los asuntos electorales y tienen experiencia de observación, pero en el caso de los observadores nacionales deben ser instituciones
calificadas para poder hacerlo, entrenadas para poder hacer las observaciones en libertad, como debe ocurrir, y sobre todo que cada institución debe financiar su observación. La Junta Central Electoral jamás debe financiar la observación absolutamente de nadie, sino que los observadores nacionales tienen que cubrir los gastos de su observación. El que no tenga los recursos para hacerlo no puede observar, sea quien sea. De modo que ese es un elemento importante para la observación y para que esa observación sea imparcial. Tampoco puede ser cualquier institución la que tenga la responsabilidad de participar en esa observación, sino que debe ser depurada adecuadamente para poder hacerlo sobre la base de requisitos ya preestablecidos y de cumplimiento con los protocolos establecidos en ese sentido en América Latina. De modo que nosotros tenemos la confianza en que el tema de la observación electoral también será de mucha calidad. El tema de la transmisión de las actas. Claro, el principal observador es el pueblo dominicano. Obviamente. Y hay observadores del proceso muy importantes que son ustedes, los comunicadores independientes, los medios de comunicación que ponen el interés nacional por encima del interés particular, de grupo, económico, y ustedes tienen esa gran misión porque los periodistas y los medios de comunicación son los guardianes de la democracia, son los guardianes de la democracia, los vigilantes de la democracia, para garantizar que ella funcione de una manera correcta. Magistrado, el tema de la transmisión de las actas, que ha sido tan debatido, que si primero se verifica antes de enviarse, inmediatamente salen de los colegios electorales, o si se envía concomitantemente a todas partes una vez se ha certificado en el colegio electoral. Ese por una parte. Y por otra parte, ¿en qué tiempo estaría la Junta Central Electoral o se sentiría en condiciones la Junta de dar resultados tras el proceso electoral? Yo pienso que el resultado se producirá temprano, en la noche. No me gusta aventurarme a señalar hora, pero yo pienso que ocurrirá temprano en la noche. Se ha ido avanzando en ese sentido. En las elecciones del 2010, del 2008, el sistema funcionó sin ningún tipo de inconveniente. Esperamos que igual ocurra ahora, de modo que podríamos tener resultados temprano. Yo creo que el tema de la transmisión, de la forma que se ha planteado, es un tema que el Pleno conoció. Hay que tomar en cuenta siempre la opinión de los partidos políticos. Yo pienso que hay cosas en las que la Junta debe tomar su decisión por su propia autoridad, pero también siempre hay que tener el oído puesto en el criterio, en el planteamiento de los partidos políticos cuando se trata de temas muy sensibles, y al final la Junta debe tomar siempre la decisión que más le convenga al país, pero siempre en armonía, en sintonía con los partidos políticos. Vamos a esperar que ese proceso salga bien, y yo pienso que lo más importante es el compromiso que tenemos todos para que estas elecciones sean unas elecciones de mucha calidad y que todo el mundo, todo el pueblo dominicano que está inscrito en el padrón electoral acuda a votar el próximo día 20 de mayo, y que los resultados de esas elecciones
sean lo que reflejen la voluntad popular a través de unas elecciones transparentes y que sean aceptados por todo el mundo para el bien de la democracia dominicana. Magistrado Eddie Olivares, para nosotros ha sido un gran honor haberle recibido para tener una comparecencia tan fructífera que ha servido para edificar a la población y orientar a esa ciudadanía que está atenta al proceso electoral y que se propone ejercer ese derecho constitucional. Esferas de Poder siempre estará abierto para una personalidad como usted. Muchísimas gracias, para mí un gratísimo placer. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del juez de la Junta Central Electoral, doctor Eddie Olivares. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.